Le nouveau directeur de l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, le Vénézuélien Rafael Payaré, va désormais se partager entre Montréal et San Diego, Californie. Car il y est aussi directeur musical jusqu'en 2026. Le cor français, c'est l'instrument que le jeune Rafael Payaré a choisi à ses débuts au Venezuela. Voici pourquoi. Un jour, il entend son grand frère répéter sa musique dans sa chambre. Que descubrí lo que yo estaba oyendo, que mi hermano, lo que me llamó la atención era la obertura 1812 de Tchaikovsky y el tema de la Marsellesa, que lo tocan los coros, ¿no? Pam, pam, pim, pim, pam, pam, pam. Eso fue lo que agarró mi oído. Peu après, il rencontre le chef d'orchestre du Sistema, l'école orchestrale de sa ville, Puerto La Cruz, Antoine Duhamel, français, spécialiste des cuivres. Il le convoque à une audition. Il a 14 ans. Y vienen y me dice, ok, pasa, ¿qué vas a tocar para nosotros? Yo ¿cómo que voy a tocar? Lo único que me has enseñado, una escala, ¿no? Ok, toca. Toqué la escala, lo toqué, ok. Eso fue el sábado, el lunes empecé a tocar con la orquesta. Antoine Duhamel quitte le Venezuela quand le président Hugo Chavez impose plus de musique populaire au Sistema. Il rentre en Europe, mais il trouve le monde de la musique trop élitiste là-bas. Il repart pour la Bolivie, où il enseigne aux enfants. Il y décède en 2019. Deuxième rencontre décisive, le chef d'orchestre italien Giuseppe Sinopoli. Il vient jouer l'ouverture de Rienzi de Wagner avec l'Orchestre national des jeunes du Venezuela, dont Rafael fait partie. Y la verdad a mí me impresionó mucho porque nosotros estábamos con la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, éramos aproximadamente 150, 180 muchachos tocando y cualquier cambio de tempo o cualquier cosa que se tuviera que hacer el ensayo tomaba bastante tiempo, ¿no? Y llega este señor, sin hablar español, haciendo la obertura de Rienzi y el sonido de la orquesta cambió pero en cuestión de segundos y eso a mí me impactó. Algún día cuando tenga el cabello bien blanquito, ¿sabes? Poder hacer lo que hace este señor y lo hago por allí. Pero primero yo estaba determinado a ser muy bueno en mi instrumento y eso fue lo que yo pensaba. Pero el pequeño gusanito de la dirección comenzó con ese primer ensayo con el maestro Sinopoli. Enfin, il y a cette discussion avec le fondateur du Sistema, José Antonio Abreu. Il veut lui dire qu'il aimerait bien jouer du cor en solo. Le maître sait tout de lui et il lui dit: Yo creo, si tú me dejas, yo te puedo mostrar los caminos de dirección porque yo creo que tú naciste con los dones para esto. Y eso fue para mí como, claro que sí, y de ahí todo empezó a tener sentido. Muchísimas cosas que yo ni sabía que la tenía en el subconsciente empezaron a aflorar y, bueno, una vez más con el maestro. De no hubiese sido por él que hubiese abierto esa puerta, quién sabe qué estuviera haciendo. José Antonio Abreu, décédé en 2018, était un visionnaire. Et la suite de la carrière de Rafael Payaré reste à découvrir.